Soy Anaí Yáñez, soy especialista en alergia e inmunología, hago asma y elegí esto porque el asma grave la vi desde chiquita. Mi hermana tenía asma y hoy, por suerte, el futuro lo podemos palpar y el asma grave se trata y la llegada de los biológicos ha hecho que esto sea una realidad. Bienvenidos a Salud, un podcast donde vas a entender de medicina e innovación en tan solo un ratito. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. Hoy vamos a hablar de asma grave y por eso hemos invitado a la doctora Anaí Yáñez, que es especialista en alergia e inmunología, directora de INAER. Y mi querido Pablo, habías insistido, tiene que venir porque está actualizada, porque está en la frontera de esto en la Argentina y a nivel internacional. Y tenemos muchas preguntas, ¿no? Y yo insistí en que venga Anaí, que somos amigos hace mucho tiempo, porque Anaí ha sido una de las mujeres que más ha hecho foco en tratar el asma grave y hoy es una especialista que tiene relevancia a nivel internacional, es partícipe en todos los congresos que existen en el mundo, habla de asma grave, conoce el asma grave como pocos y me parecía sumamente importante que ella nos aclare primero qué es el asma grave y cómo se diferencia de los otros grados de severidad del asma. Hola, ¿cómo están? En primer lugar tenemos que saber que del universo de las asmas, el asma grave es un pequeño porcentaje, es entre el 2-3%, algunos hablan a nivel internacional del 5%, depende de los países, pero lo más importante es que esta severidad del asma tiene mucho uso de recursos sanitarios. ¿Por qué? Porque el paciente frecuentemente va a las guardias, frecuentemente se hospitaliza, consume mucha medicación y hay una medicación específica que son los corticoides orales que además pueden provocar otro tipo de patologías por el uso crónico de los corticoides. ¿Y cómo se diferencia este asma grave? Muchos pacientes llegan y dicen, no, pero yo voy todas las semanas a la guardia, uso corticoides orales, pero cuando uno hace un diagnóstico, estudia al paciente, valora su función pulmonar y adecua esta función pulmonar a un tratamiento específico, estos pacientes que se consideraban de asma grave pasan a ser asma controlada, ¿sí? Que es un paso gigante. Posible. Y que muchos pacientes, por eso muy importante es tener en cuenta que aquel paciente que tiene síntomas diarios, que tiene despertares nocturnos, que tiene exacerbaciones frecuentes. ¿Síntomas diarios a qué te referís? Síntomas diarios es aquel paciente que tiene tos, que puede ser nocturna o durante el día. ¿Tiene limitación de su actividad diaria? Tiene limitación de su actividad diaria. Yo he tenido pacientes con asma grave, Pablo, que para atender la cama lo hacían en etapas. Cuando vos estudiás la función pulmonar de estos pacientes y cuando le preguntás todo el historial, te encontrás con que tienen una función pulmonar muy reducida, con que van a la guardia frecuentemente, sí, con que se hospitalizan y sobre todo con una pésima calidad de vida. Claro, primero, y está muy bien lo que dice la doctora Yáñez, la calidad de vida, siempre ponemos el foco en el paciente, en la potencia del paciente, pero después hay una serie de recursos que implica la salud pública o privada para tratar de volver a estabilizarlo. Sin lugar a dudas. Por eso es muy importante el diagnóstico, porque como Pablo preguntaba, no es lo mismo un asma grave que un asma no controlada. El asma no controlada con un tratamiento adecuado puede pasar a ser asma controlada. En cambio, en el asma grave podemos controlarla, pero siempre ese paciente ya tiene un largo historial de asma con un compromiso de la función pulmonar que muchas veces no es totalmente reversible. Me gustaría que nos aclare cómo son los grados de severidad que tiene el paciente que tiene asma.
En realidad siempre hay una superposición de los grados de severidad. Si nosotros queremos, como pasa siempre en la medicina, queremos hacer un cuadradito para cada una de los grados de severidad del asma, nos vamos a equivocar porque hay una superposición. Pero nosotros pasamos de un asma leve a un asma moderada y un asma grave. Cualquiera de estas 3 grados de severidad pueden estar controladas o no. ¿Y de qué depende el que estén controladas o no? De la aparición de los síntomas, del uso de exacerbaciones. Perfecto. Un paciente puede tener un asma leve, es decir, tiene una función pulmonar casi normal, pero se exacerbó 2 veces al año. 2 veces al año tuvo que usar corticoides, 2 veces al año tuvo que ir a la guardia. Claro. Ese paciente es leve, pero no está controlado. El asma moderada, que es el segundo escalón de severidad, ese paciente seguramente tiene ya un tratamiento estable, crónico, y también puede estar controlado o no controlado, depende de la evolución. Siempre nosotros hablamos, para poder encasillarlos dentro de severidad y controlada o no controlada, qué pasó el año anterior. Claro. ¿Sí? Tiene compromiso la función pulmonar, pero no tiene la gravedad ni la sintomatología del asma grave. Un paciente que tiene asma leve, ¿el camino evolutivo es al asma grave? No, ¿O son de ninguna manera. De ninguna manera. El asma leve, bien diagnosticada y con el tratamiento adecuado, tiene que ser asma leve o remitir. Hoy se habla de una nueva, en los últimos años... Cuando decís remitir, ¿a qué te referís, Anaí? Claro, en los últimos años, Pablo, lo que ha pasado es que siempre pensamos, el asma es una patología crónica. Es un proceso inflamatorio crónico de la mucosa de los bronquios, además de la contracción del músculo liso. ¿Sí? Esto o sabes que acá nos van a escuchar todo cuando digas vos contracción del músculo liso. Del bronquio. Claro. O sabes que el asma es la enfermedad de los bronquios, Guille. Sí. Y y la estructura del bronquio está formada por varias capas. Y una de esas capas, primero es la mucosa, esa piel que tiene por dentro el bronquio. Otra es la musculatura, que hace de que uno tenga flexibilidad, que entre y salga el aire, porque para eso esa es la función del bronquio, llevar y entrar el aire. Y muchas veces ese músculo se contrae, y eso es a lo que Anaí dice que es la contractura del músculo, ¿no? Y hace que esa manguera que es el bronquio se cierre, y es donde uno tiene la dificultad para que entre el aire. Estamos hablando del cuerpo humano, es maravilloso, lo que tomamos como normal no lo es. ¿La ciencia ha dado respuestas, está dando respuestas? Sí, está dando respuestas. Recién decíamos que el asma leve, el paciente no tiene por qué tener toda la vida asma leve. Claro. El asma leve se controla y hasta puede remitir. Y esto era un poco, o sea, puede ser reversible. Y esto es un poco lo que en los últimos años se está hablando, de que puede haber una remisión clínica del asma. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tenga síntomas. Que sea un asmático, porque tiene su impronta genética. Tiene su base, ¿no? Su base, pero no tener síntomas. Cuando hablamos de que un paciente tiene remisión, ¿qué significa en términos médicos la remisión? La ausencia de síntomas, pero puede haber una remisión desde el punto de vista de la medicina alergológica y neumonológica. La remisión puede ser una remisión clínica, es decir, que el paciente no tenga ningún síntoma de asma, y ustedes saben que los síntomas de asma es dificultad respiratoria, a veces tos, sensación de falta de aire, chillido de pecho. Puede pasar que este paciente diga, yo te lo pregunto porque pasa frecuente, que te diga, estoy bárbaro. Y vos, con los estudios que le realizás, ¿ves que no es tan bárbaro? Sí, es así. Ah, mira. Frecuentemente es así. Muchos pacientes, hay un test en donde uno mide lo que el paciente, porque una cosa es lo que los médicos queremos del paciente, lo que los médicos encontramos y lo que el paciente siente. Perfecto. Muchas veces el paciente cree que está fantástico, pero usó un rescatador para el broncoespasmo 2 veces o 3 veces a la semana. Ese paciente cree que está perfecto, porque está acostumbrado a estar así y para él eso está bien.
Habíamos hablado en algunos envíos acá en este podcast con el doctor Moreno de la falta de adherencia al tratamiento o quien abandona el tratamiento por distintas cuestiones, hasta pueden ser económicas. La otra cuestión puede ser el sobreuso del tratamiento. Las dos cosas ocurren. ¿Sí? Sí, exactamente, las dos cosas. O el sobreuso, en el cual muchas veces los pacientes, una de nuestras herramientas es la valoración de la función pulmonar. Y la valoración de la función pulmonar, si durante 3 meses el paciente no tiene síntoma, tiene una espirometría normal, ¿sí? La espirometría es la medición a través de ¿Duele? No duele. El paciente hace una sopla en forma inspiración y una expiración profunda, sí, en un espirómetro. Sí. Es una herramienta de diagnóstico. En un sensor. En un sensor. Como el del alcoholímetro salvando las distancias. Lo mismo, Exactamente, lo mismo, exactamente. Salvando las distancias. Sí. Y bueno, el paciente lo que hace con la espirometría es una inspiración profunda, una expiración, y se valora de esta manera varios parámetros de función pulmonar, y de ahí uno puede saber si el paciente tiene una condición, se llama, del pulmón, desde el punto de vista funcional, obstructiva, ¿sí? O sea que su bronquio es un poquitito más chiquito, o sea, tiene una obstrucción, que era un poco lo que hablábamos recién. Pero muchas veces el paciente esto no lo sabe. Yo le hago la espirometría, está en tratamiento y el paciente está bárbaro. Claro, pero tiene que ser muy, muy, muy prolijo para decir, usé tantas veces el tratamiento. Lo usé una vez, lo usé tantas veces. Bueno, uno de los grandes agujeros que tenemos los especialistas es la adherencia. Es decir, que el paciente cumpla con el tratamiento. Y también, como vos dijiste, el sobreuso de la medicación. Claro. Muchos pacientes están acostumbrados de que, bueno, se levantan y se ponen el otro día teníamos una paciente que usaba 8 veces al día. Y le digo yo, ¿por qué usa el Rescate? Hay que contar que hay 2 tipos de medicaciones, no sé si lo hablaron, Pablo, dentro de la indicación terapéutica para el asma, que son los rescatadores y los controladores, ¿sí? Bueno, entonces digo, ¿por qué usas 8 veces? No, porque yo estoy acostumbrada. Me levanto, desayuno, otra vez al mediodía, otra vez a media tarde. No, por como favor. Una colación. Más o menos, más o menos. Achalay. Eso es un sobreuso. Pero también está la otra contracara de que el paciente no quiere usar el rescatador. Entonces, muchas veces por no usar el rescatador, la exacerbación, o sea, los síntomas de empeoramiento del asma se agravan más. Bueno, estamos hablando con la doctora Anaí Yáñez, que es especialista en alergia e inmunología, directora de INAER. Tengo una preguntita más. No sé si vos viste, Pablo, en algunas plataformas, te dice, sepa la salud de sus pulmones. Y hay como un redondelito, dice, inspire, y entonces hay una pelotita que va haciendo un círculo, y dice, y ahora retenga el aire, y no termina más esa pelotita, sigue haciendo un círculo, y después y luego expire. Si cumplió todo esto, sus pulmones están sanos. ¿Eso es macana? ¿Sirve? No. Es macana. Es macana, listo. Es macana. El tiempo respiratorio tiene un timing, un tiempo de inspiración y de exhalación. Entonces, muchas veces cuando uno tiene una insuficiencia respiratoria que la da el asma, esos periodos se acortan. Entonces, si vos decís inspire, tomás el aire, contenés y largas. Muchas veces el asmático, como tiene todo cerrado, es una inspiración corta. Entiendo. Y ese timing, ese tiempo está reducido. Entiendo. Puede servir para dar, pero no es una cosa que va a ser para nosotros. Vayan al médico. Más o menos. Más o menos así. ¿Por qué elegiste esta especialidad? Bueno, siempre lo pensé, pero yo tengo, mejor dicho. Mi hermana más, somos 5 hermanas. Sí. La que me sigue, que es melliza con otra, vivíamos en el campo. Y es chaqueña. Ay, mirá. Y era asmática. Mirá. Y mi mamá, lo único que tenía para salir del pueblito chiquitito que estábamos era el tren. Y me parece que es como que me quedó
verla en los brazos cuando era bebé, llevarla con el broncoespasmo, subirse en el tren y todas las miramos y nosotros nos quedábamos con la señora que nos cuidaba. ¡Qué historia! Entonces, realmente... Yo te conté lo mismo, mira vos. Sí, tu mamá también, y vos viste... Yo la vi en los brazos de mi papá muchas veces salir de mi casa con una crisis de asma. Pero tiempos que no existía esta medicación. No, por supuesto, no existía nada. Pero miren qué potente verlos a los dos convertidos en eminencias que han salvado vidas, sin duda. ¿Por qué yo tenía que seguir asma? No lo sé, la vida me fue llevando, porque dentro de la alergología uno puede hacer un montón de tener distintas ramas. Claro. Y bueno, y yo me enfoqué en el asma. Bueno, también las puertas se me abrieron para que yo me enfoque en asma, pero siempre me puse a pensar si fue eso. No es una cosa consciente, me parece, ¿no? ¿Para vos, Pablo, sí? Bueno, yo, más allá de mi madre asmática, también soy asmático. Y entonces me parece que eso fue una sumatoria de cosas yo vengo de mis padres eran médicos. Y yo quería hacer la especialidad de mi papá. Mi papá me dijo, vos hijo tenés que ser alergia. Y ahí lo escuché a mi papá y le hice caso. Y hoy estoy bastante contento de haberlo escuchado. Cuando los hijos le hacíamos caso a los padres. No siempre era mi caso, pero en este caso le hice. Bueno, ahora, viste, te debaten hasta la humedad. No puede ser. Bueno, bienvenido a los nuevos tiempos. ¿Y el futuro? Ya tenemos el futuro en el medio. ¿Ya está acá? ¿No? Ya está acá el futuro. Porque el asma grave, a diferencia de los grados de asma que veníamos hablando muchas veces, el asma tiene un tratamiento altamente efectivo, pero tiene una contra, que es costoso. Entonces, muchas veces el médico dilata el diagnóstico, ciertos pasos burocráticos hacen que se dilate el uso de la medicación, y por eso yo quería que hoy Anaí, que es especialista en asma y en asma grave, nos cuente cómo es lo que recibís del paciente que tiene asma grave una vez que inicia su tratamiento y cuáles son las posibilidades de ese tratamiento. Bueno, un poquitito de historia chiquitita. Desde hace más o menos 15 años, un poco antes en el mundo, pero en la Argentina sí, aparecieron los biológicos, ¿sí? Que no solo se usan en el asma, se usan en una gama de enfermedades bastante amplias, muchas enfermedades inmunológicas, y estos biológicos, que son los anticuerpos monoclonales, que fue Milstein quien descubrió fue un argentino, y bueno... Un Nobel, no solo un premio Nobel, es uno de los premios Nobel nuestros, y los biológicos... yo empecé a usarlos hace más o menos 15 años porque, bueno... ¿Hace cuánto que existen en la Argentina? ¿15 años los biológicos? Y sí, el primer biológico que era la anti-GE, más de 10 años tiene. Bueno, eso que me parece que dijiste el primero. ¿Hay varios biológicos hoy? Hay varios biológicos destinados a distintas enfoques dentro de los procesos inflamatorios que tienen la cascada inflamatoria que produce el asma. Hay biológicos destinados exclusivamente al asma alérgica, que es el primero que apareció en la Argentina, y después otra cantidad importante. Yo entre mi área de trabajo también hago investigación clínica farmacológica, es decir, hago ensayos clínicos, y como dije, hace 15 años comencé a trabajar con biológicos en investigación clínica y realmente fue el gran cambio. El paciente que tiene un diagnóstico de asma grave y recibe un biológico como tratamiento, un biológico que tiene que seguir con su medicación de base y se adosa un biológico. Yo he escuchado decir en el pasillo del consultorio, me cambió la vida. Qué bueno. Y lo decís con una sonrisa. Ustedes están escuchando, pero la sonrisa se le ilumina el rostro. Con Anaí, preocupados por la patología que es el asma, que como ya muchas veces te he contado, en términos médicos es prevalente, quiere decir que hay mucha gente que la padece y hay mucha gente que no tiene diagnóstico, y viendo que no había esa contención necesaria, y con algunos de nuestros pacientes hemos formado la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que sirve para todas estas situaciones en las cuales los pacientes quieren recabar información, quieren un poco influir en la decisión terapéutica, es decir,
como toda asociación de pacientes, busca la contención de quien tiene una enfermedad crónica. Y por eso es que junto con Anaí siempre hemos pensado en campañas de detección gratuita, en que podamos ayudar al paciente a que pueda acercarse al diagnóstico y a un correcto tratamiento. Y además que conozca la enfermedad. Perfecto. Porque tenemos, a diario vemos que quizá nos falta poder, a nosotros los especialistas, poder contarles a nuestros pacientes qué es el asma, cómo se trata y que es una enfermedad en la que la calidad de vida no debe verse comprometida. Bueno, la doctora Anaí Yáñez, especialista en alergia e inmunología, directora de INAER. Viva la provincia de Chaco, viva Jujuy. Este es un podcast federal. Totalmente. ¿Qué tanto? Así que muchísimas gracias por tu claridad. Muchas gracias, Anaí. Gracias por acompañarnos en Salud. Seguinos en tu aplicación de podcast favorita y si tenés algún tema del cual te interese sacar dudas sobre medicina, innovación, te esperamos en nuestras redes sociales.